Recuerdo los días de mi infancia cuando yo vivía en el campo, porque mi padre era agricultor. Y en esa época se sembraba solamente algodón. Los mayorcitos que conocen el agro se darán cuenta. Después vino el girasol, después vino otras semillas. Pero en aquella época solamente se sembraba algodón. Y muchas veces mi padre no conseguía todo el algodón que él esperaba en el momento de la venta. Y nos faltó algún comedido que le dijo: mira, José, si vos sembrás menos semillas, pero la tirás a las semillas más esparcidas, las plantas van a estar más distanciadas la una de la otra y en consecuencia van a producir mayor cantidad de capullos. Y eso significa mayor cantidad de algodón. Mi padre ingenuamente ese año comenzó a sembrar con menos semillas en la misma cantidad de hectáreas. Cuando salieron las plantitas, obviamente que estaban esparcidas, lejos, lejos, lejos. Pero quedaba el gran enigma, el gran misterio. ¿Será que iban a producir mayor cantidad de capullos al estar más distanciadas las plantas o no? Llegó el tiempo donde las plantitas de algodón empezaron a dar capullos. Y para triste sorpresa de mi padre, dieron la misma cantidad que cuando tenía muchas plantas y estaban más juntas. O sea que ese año él cosechó mucho menos algodón porque sembró mucho menos semillas. Porque él no conocía que hay una ley natural, que cuando más semillas uno siembra, más se cosecha después. Esa ley natural también rige en la vida espiritual. Cuando uno siembra escasamente en la obra de Dios, uno también cosecha escasamente. Y uno piensa, bueno, me va a quedar más dinero a mí. Pero ocurre lo contrario, no te alcanza el dinero. O a veces gastas el dinero en cosas que ni pensabas gastar. Y cuando uno es generoso con Dios, o es justo más bien, porque el generoso es el Señor. Cuando uno siembra generosamente, abundantemente, uno también cosecha generosamente, abundantemente. Pastor, ¿y enseña eso la palabra de Dios? Sí, te quiero mostrar, te quiero enseñar. El título del mensaje de hoy se llama La siembra y la cosecha. Y vamos a comenzar mirando en la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Les recuerdo que estoy usando la nueva versión internacional, NBI. 2 Corintios 9, 6. Dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Nos detenemos por el momento ahí. Vemos en primer lugar que sembrar escasamente significa dar muy poco para la obra de Dios. Y hablando con algunos hermanos dice, pero no me alcanza, no me alcanza. Entonces le digo yo, ¿sabes por qué no te alcanza? Depende de cuán generoso o cuánto sembrás en la obra de Dios. Porque si vos esperas dar a Dios lo que es de Dios para lo último, si te sobra, obviamente que nunca te va a alcanzar. Y muchas veces les sugiero empezar con el Señor primero y luego con los demás. Y al mes siguiente viene el hermano victorioso diciendo, me alcanzó. Porque Dios es fiel. De acuerdo a lo que uno siembra, uno cosecha. También vemos que el que siembra escasamente, escasamente cosechará bendiciones materiales, bendiciones aún espirituales. Todo tiene que ver con todo. Hay algunos que piensan que la Biblia o Jesús no habló del dinero. Fue uno de los temas que más habló. Y hablar de dinero
no es un tema carnal ni mundano, es un tema cristiano, es un tema espiritual. Pero no es malo el dinero. No, el dinero no es malo. Jesús usó dinero. Jesús tenía su tesorero. Lo que es malo es el amor al dinero. ¿Qué dice la Biblia? El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y a consecuencia muchos se han visto después en serios problemas. Otro aspecto que vemos, en cambio, el que siembra en abundancia, es decir, el que da con generosidad a la obra de Dios, en abundancia cosechará. A veces creemos que dar poco para la obra de Dios nos ayudará a tener más para nosotros, como dije, pero no ocurre eso. Pero como en la ley natural se cumple también en la ley espiritual. Un día una hermana fue a su pastor y le dijo: pastor, quiero que ore por mí. Sí, cómo no, ore por mis finanzas, porque la verdad es que cada vez me va de mal en peor, no me alcanza el dinero para nada. Entonces su pastor la miró con amor y le dijo: quiero hacerte una pregunta, pero no ofensiva, sino con todo amor y respeto. ¿Cuánto das para la obra de Dios? Y esta hermana se puso roja, sonrojó y agachó un poco la cabeza y le dijo: pastor, debo confesarle que no doy nada. Entonces el pastor, con mucho amor, le dijo: ¿sabés que yo no podría orar? Porque yo estaría en contra de un principio que enseña la palabra de Dios. Y le dijo un ejemplo: es lo mismo que si una chica se pone de novia con un mundano, con un inconverso, y me viene y me dice: pastor, ore por mí para que me vaya bien. Y le dijo el pastor: yo no oro por ese tipo de unión, despareja, un creyente y un no creyente. En esto pasa lo mismo. Y el pastor le terminó diciendo a esa hermana: quiero desafiarte, sembrar en abundancia para la obra de Dios, y sin que yo ore, y sin que vos ores, la ley de la siembra y la cosecha se va a hacer realidad. Dios te va a proveer, te va a alcanzar y vas a tener superabundancia para tus necesidades. La hermana fue y pasó un mes o dos y vino sonriente: gracias, pastor, por haberme enseñado la ley de la siembra y la cosecha. Porque el que mucho siembra, mucho cosecha; el que poco siembra, poco cosecha. Si no siembro nada, ¿qué espero cosechar? ¿Qué te parece? Si yo no siembro ninguna semilla en la tierra, ¿qué cosecharía? Nada. Bueno, yo creo que está muy claro. Pasamos al versículo 7 del mismo pasaje. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y ahí vemos varios aspectos. Primero, dar para la obra de Dios es una cuestión íntima y personal con el Señor. No es una cuestión de señalar a fulano, presionarlo. Hay algunos lugares que se hace eso, pero eso no es bueno, porque es una disposición de mi corazón hacia el Señor. 2, no se debe dar de mala gana, por obligación o por especulación. Algunos especulan, dicen: bueno, yo voy a dar para que el Señor me devuelva. Eso no es fe, eso se llama especulación. O hoy está de moda: hace un voto, pone $1,000, $1,000 y Dios te va a devolver 3,000. ¿Qué es eso? Especulación. Eso es tratar de torcer el brazo de Dios. Pero Dios sabe todas las cosas. Y si uno da para el Señor con generosidad, Dios te bendice con generosidad. Y yo quiero recordar algo que me enseñó mi primer pastor de este matrimonio que está, Arturo Ziegler. Y me dijo un día: Arnoldo, vos nunca le vas a ganar a Dios en generosidad. Si vos das 1, Dios te va a devolver 4. Y yo, que era muy nuevito, porque todavía no estaba ni bautizado, hace cerca de 50 años, dije: voy a probar si es verdad. No debía haber probado, porque eso es como probar a Dios. Pero Dios me toleró por mi desconocimiento, mi ignorancia. Y empecé a probar. Y te confieso que me dio un tremendo resultado.
porque la ley es invariable, el principio de dar para cosechar mejor. Y Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces en la mentalidad humana dice, yo quiero recibir, pero dar, Señor, yo te doy mi corazón. Es todo tuyo, todo mi ser. Pero mi bolsillo, Señor, no, eso no lo toques. No se debe dar entonces de mala gana, por obligación, por especulación, porque Dios ama al que da con alegría, al dador alegre. Dios mira el corazón. Dios no se fija solo en lo que damos, sino en la actitud de nuestro corazón. ¿Con qué actitud tenemos? Cuando se junta ofrenda, diezmo, no se está haciendo una colecta. Se está adorando a Dios. Porque adorar a Dios es ofrecerle a Dios mi propio ser, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional, inteligente. Y si yo le doy todo mi ser, le doy también todo lo que tengo. 4, y declara que Dios ama al que da con alegría. Así que si no lo vamos a hacer con alegría, es probable que Dios no acepte nuestra siembra. Ejemplo bíblico. Bueno, Caín y Abel llevaron una ofrenda al Señor. Ustedes conocen la historia. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, porque miró la intención del corazón de cada uno. Qué notable, qué llamativo. Ahora pasamos a los versículos 8 al 10. Dicen, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para el que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. ¿Qué está enseñando el pasaje a grandes rasgos? Dice que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos para que nosotros sembremos en la obra de Dios. Porque si Dios no nos diera nada, ¿qué podemos dar nosotros? Pero quiero señalar algunos puntos específicos. Dios puede hacer que tengamos en abundancia, siempre, en abundancia, en toda circunstancia, todo lo necesario para que demos y no para que guardemos todo para nosotros. Y hay un ejemplo bíblico. Ustedes recordarán que un día una viuda muy pobre puso 2 moneditas y todos los ricos ponían una abundancia gigante de dinero. Y Jesús estaba con sus discípulos y él le dijo, ven, esa viuda pobre puso más que todos los demás. Y en la lógica de los discípulos no entendían cómo va a poner más si puso 2 moneditas y los otros ponían mucho dinero. Y le dijo Jesús, porque ella puso todo lo que tenía y los demás ponen de lo que les sobra, de la abundancia. Entonces ahí vemos que Jesús elogió a la viuda y dijo que puso todo lo que tenía. Y yo siempre digo, es probable que si yo estaba ahí, en vez de Jesús, yo le iba a decir, ¡hey, viudita! Lleva tus moneditas, Dios te comprende. Lleva tus moneditas porque vos no tenés nada. Y digo porque yo así procedía en la iglesia de San Martín, cuando yo era pastor en una iglesia que fundamos con Nidia. Entonces yo a los hermanos que eran muy pobres, yo siempre rehusaba hablarles del diezmo. ¿Por qué? Porque eran muy pobres. ¿Y cómo seguían los hermanos? Pobre, repobre, cada vez más pobre. Un día el Señor me reprendió y me dijo, Arnoldo, tenés que enseñar lo que dice mi palabra. Y le empecé a hablar del diezmo y de la generosidad para la obra de Dios. Y para sorpresa de los hermanos, y mía también, aunque yo sabía en teoría esa promesa, ellos cambiaron de ranchitos y fogoncitos a casas confortables, con hermoso piso, con su heladera, con aire acondicionado. Recuerdo una hermana querida que ya está con el Señor, hermana Coca, le decíamos. Me decía, pastor, yo no me animo a vivir en esta casa. Si siempre he vivido sobre piso de tierra y ahora mi casa es tan confortable. Anda, hermana, el Señor te regaló
porque ella comenzó a diezmar, a ofrendar, a ser generosa con la obra de Dios. Finalmente se fue y siguió agradecida al Señor. Bueno, el Señor Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En la palabra de Dios está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Menciona en este pasaje que dimos lectura. Eso proviene del Salmo 112, 9. El que le suple semilla al que siembra es el Señor. También le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y vamos a leer ahora el versículo 11. Dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Aquí tenemos que ver varios aspectos. Primero, Dios promete que seremos enriquecidos en todo sentido para que siempre seamos generosos. Si algo pasó en tu economía y no tenés explicación, ¿qué pasó? Me aumentaron el sueldo. ¿Qué pasó? Que me voy a pagar una boleta, como testificaba hermana Mabel Sandoval hace poco, fue a pagar una boleta y le dijeron, esta boleta está paga. Ocurren cosas sobrenaturales, sobrenaturales. Entonces, Dios provee para que nosotros no nos seamos ricos, sino para que seamos más generosos. 2, y para que la generosidad de los que dan resulte en acciones de gracias a Dios, para que le demos gracias a Dios. La pregunta muy clara y muy sencilla es esto. La obra de Dios, ¿cómo se puede extender en el mundo? ¿Cómo se pueden hacer los templos? ¿Cómo se pueden comprar equipos de sonido? ¿Cómo se pueden comprar aires acondicionados? ¿Cómo se pueden sostener y ayudar a los misioneros? ¿Cómo se puede extender la obra de Dios en el mundo? Todo es a través del dinero. Está bien, la oración es súper importante. Pero si nosotros mandamos a un misionero o nos comprometemos, mira, vamos a orar por vos, que Dios te ayude, pero no cuente con nuestras ofrendas, no cuente con nuestra ayuda económica. ¿Vos pensás que va a funcionar eso? No, no va a funcionar. Tenemos que usar el sentido común y la lógica. Así que, hermanos queridos, yo creo que el Señor no nos está amenazando, no nos está reprochando, nos está enseñando. Porque a veces uno, sin darse cuenta, puede estar engañado por un razonamiento lógico. O hay hermanos que siembran de vez en cuando. Pero cuando viene una época de siembra, y para el reino de Dios la siembra es todo el año, pero si nosotros sembramos un puñadito aquí, y después de 3 meses otro puñadito, y después de 4 meses otro puñadito, ¿te parece que habrá un buen resultado en la cosecha? Obviamente que no. Ahora, cuando se siembra el algodón, se siembra de una vez por todas, o el maíz, o el girasol, o lo que sea. Ahora, en el reino de Dios se necesita sembrar continuamente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no marcha así en procesos alternativos, es una marcha continua para que avance. Y yo doy gracias a Dios y aprovecho para decirlo dentro del mensaje. Tengo una profunda gratitud a los hermanos que son fieles en diezmar y en ofrendar, porque todo lo que está en nuestro templo, todo lo que se hizo y todo lo que se piensa seguir haciendo, si ustedes conocieron el templo original y hoy la gente que no venía hace mucho tiempo dice, pastor, realmente estoy asombrado de lo que ustedes hicieron. Le digo, no, el Señor hizo todo, usando la fidelidad de los hermanos que son fieles en diezmar, en ofrendar, y la obra sigue. Indudablemente, hermanos, que nos falta muchísimo. Nos falta hacer la fachada, nos falta hacer el entrepiso, nos falta hacer el piso. El entrepiso es así para tener más capacidad. Nos falta muchísimas cosas, tener más aire acondicionado, tener una mejor plataforma, pero estamos en proceso.
Pero nuestra confianza está puesta en Dios en primer lugar y en segundo lugar en tu fidelidad, en tu generosidad, en tu dadivosidad. Y yo te puedo asegurar que tu economía, no sé cómo, va a prosperar porque hay una ley de la siembra y la cosecha. El que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Quiero ir concluyendo. En la carta a los Gálatas leemos: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Eso está en Gálatas 6:7. Esa expresión está en un contexto donde se habla de sembrar para la carne y para el espíritu. No está hablando de sembrar dinero, está hablando de sembrar para la carne o para el espíritu. Pero el principio, la ley espiritual de la siembra y la cosecha se mantiene igualmente. Ahí está el principio. El que siembra para su naturaleza caída y pecaminosa, de su naturaleza caída va a cosechar muerte. El que siembra para el Espíritu de Dios va a cosechar vida. Así que el principio se mantiene. Cada uno cosecha lo que siembra. Jesús dijo: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Acumulen para sí, para nosotros mismos, tesoros en el cielo. Alguien podría decirme: pastor, ¿cuál es el banco que recibe depósitos para el cielo? Yo me voy a depositar porque un día, cuando yo esté en el cielo, me voy a llevar la grata sorpresa. Bueno, esto es los depósitos que vos hiciste en tu banco. Y todavía alguien podría pensar: bueno, hay tantos bancos, Banco Nación, Banco Chaco, Banco Macro, Banco esto. Pero yo te quiero decir, hay un banco que es de Dios. ¿Cuál es? La iglesia. Uno da en el banco de la iglesia, no en el banco donde nos sentamos, sino en la iglesia, y vas a ver prosperar tu economía asombrosamente. Y dentro de un tiempo, lo más probable es que andes en un auto nuevo o que tengas tu casa refaccionada y vos digas: no me explico cómo sucedió esto. Se cumple la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra abundantemente cosecha abundantemente. El que siembra escasamente cosecha escasamente. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6, 19 al 21. Acumular tesoros en el cielo significa dar para la obra de Dios. Si nuestro interés está en el reino de los cielos, sembraremos para que su obra avance en la tierra. Pero si nuestro interés está en la tierra, en las cosas pasajeras de la vida, seremos mezquinos para la obra de Dios. Porque donde esté nuestro tesoro, nuestro interés quiere decir, allí estará también nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a ser generosos con Él, porque Él es, fue y será muy generoso con nosotros. Gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.